preexistencia de Yeshua o la preexistencia de Jesús. Esto es un tema interesantísimo porque esto es lo que cree el cristianismo, que Jesús preexistía. De esta manera vamos a lograr también aclarar algunos versículos, y uno de ellos es Filipenses 2, 5 al 11, que dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Yeshua el Mashiach, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, y por esa razón entonces Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante este nombre concebido a Yeshua doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Yeshua el Mashiach es el Adón o Adoni para la gloria de Dios Padre. Este versículo, que ha sido muy mal interpretado por el cristianismo, vamos a tratar de aclararlo hoy. Y Juan 17:5, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estos dos versículos, hermanos, que nos dejan muchas preguntas cuando nosotros tratamos de explicarle a las personas que Yeshua no preexistía, tienen una explicación, y eso es lo que vamos a lograr hacer hoy. Cuando en el judaísmo se dice que el Mesías es preexistente, se hace con el mismo sentido que cuando se dice que Israel preexistía. Para el judaísmo, tanto el Mesías como el pueblo de Israel preexistían, pero no en un estado físico como nosotros pensamos, que estaban en el cielo ya antes de la formación del mundo, y que en un determinado tiempo Dios lo sacó del cielo y lo trajo a la tierra. No de esa manera, sino que estaban en la mente, en el proyecto de Dios. Vamos a comenzar a estudiar cómo los discípulos lo entendían claramente sin ningún tipo de problema. Vamos a leer en Pedro, primera de Pedro. Dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: ya destinado, fíjense, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Pedro sabía perfectamente que el Cordero de Dios estaba en la mente de Dios antes de formar el mundo, y eso lo aclara acá. Esto quiere decir que Dios conocía. ¿Qué está explicando Pedro? Sencillamente que Dios sabía que el hombre iba a pecar, porque Él es, ¿qué cosa? Él es omnisciente, el eterno presente. Entonces Él sabía perfectamente antes de crear al hombre que el hombre iba a tener una caída. Entonces Él, antes de que el hombre cayera, ya Él había pensado en eso y predestinó precisamente al Mashiach para eso. O sea que el Mesías no es un experimento. El Mesías, mis hermanos, estaba en la mente del Eterno antes de la creación del mundo. Tanto los profetas como los estudiantes de las Sagradas Escrituras consideraban las palabras de Dios como un pasado profético. En otras palabras, ellos reconocían y entendían que lo que Dios decía se cumplía. Así que ellos miraban las cosas ya como un hecho. Esto debido a que Dios llama las cosas que no son
como si fuesen. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, refiriéndose a Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen, sencillamente porque Él es el Eterno, Él es Dios. Vamos a encontrar entonces algunos otros ejemplos de estas profecías que se consideraban ya cumplidas. Miremos que hay profecías que están escritas en presente y como ya cumplidas y todavía no habían sucedido. Isaías, que vivió aproximadamente 600 años antes del Mesías, escribe lo siguiente en el capítulo 53, de 3 al 5. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y mira lo que dice, fue, no dice será. Si estamos entendiendo, ¿no? Fue menospreciado y no lo estimamos. Continuemos, ciertamente llevó, no llevará, nuestras enfermedades, y ¿qué más? Sufrió, tiempo pasado, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido otra vez fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos. ¿Cómo está esto? En pasado, no en futuro. Porque esto está entendido en el lenguaje judío. La palabra de Dios no regresa al vacío una vez que es soltada. Por eso ellos la consideraban ya como un hecho que había pasado. De esta manera vamos a ir entendiendo un poquito estos versículos que leímos al principio. Si leemos cuidadosamente, el verbo no está en presente, está en pasado. Y esto es sencillamente porque Dios conoce el futuro desde el pasado. En el caso de Apocalipsis, capítulo 20, no tenemos tiempo para leerlo, pero usted lo puede leer en su casa. Apocalipsis o Revelaciones 20, versículo 1, capítulo 21, versículo 1 y versículo 22 y muchos otros. Ustedes van a ver que el escritor dice y vi, no dice y veré. Y vi un mar, y vi nuevos cielos. No dice y veré tal cosa, sencillamente porque ese es el lenguaje que ellos dominan sin ningún tipo de preocupación, porque saben que una vez está profetizado será cumplido. Aleluya. Esto para el judío también no solamente está dentro de las escrituras como que conocemos nosotros como el Tanat, sino que en el Talmud Pasajim 54 dice, tanto la Torá, tanto la palabra de Dios, como el arrepentimiento, el gran Edén, el Geidón, el trono de Dios, el templo y el nombre del Mashiach preexisten desde antes de la creación del mundo. Imagínense cómo ellos miran estas cosas. Todo esto que nosotros nombramos aquí, por supuesto que sucedieron después que Dios creó el mundo. Pero en la teología judía, esto ya existía antes de que el mundo fuera creado. ¿Por qué? Porque existía en la mente del creador, en la mente del arquitecto. Antes de ser creados, todas estas cosas ellas estaban en la mente de Dios, de la misma manera que un arquitecto. Cuando un arquitecto va a diseñar un plano, él no puede diseñar algo que no tiene en la mente. ¿O sí? O está en su mente
¿O está en la mente del cliente que le está diciendo, yo quiero que me diseñes una casa de esta manera? Antes de nosotros construir algo, tenemos ese proyecto en nuestra mente. Así que una vez que está en nuestra mente, la tratamos de plasmar a la realidad, de traerlo a la realidad. Tengo en mi mente el diseño de este templo. Primero está aquí, en mi mente. Luego yo consigo un arquitecto y le digo, quiero que me lo hagas de esta manera, quiero que me lo hagas más alto de un lado, con caída hacia este otro lado, lo quiero con estas dimensiones. Entonces él comienza a escribirlo. De igual manera, Dios, antes de crear todas las cosas, todas ellas estaban en la mente de él. Por eso para el judío preexistían, pero no físicamente, sino como un proyecto. Como dijimos, aún el nombre del Mesías. ¿Por qué los judíos dicen que el nombre del Mesías preexistía antes de la fundación del mundo? Por su significado. Tenemos que entender que en el hebreo el nombre no solo identifica a la persona, sino que también identifica los atributos de dicha persona. Por ejemplo, en el caso de Josué, ¿se acuerdan Josué? Que entró a Israel, a la tierra prometida. Su nombre o el significado de ese nombre es Yahweh salva o Hashem salva. Y en el caso de Yeshua es Yahweh es salvación. Esa es la razón por la cual el nombre del Mesías ellos lo consideran preexistente, porque precisamente el Mesías venía a cumplir esa salvación, o Dios iba a cumplir la salvación del pueblo a través del Mesías. Inclusive también el Midrash, hay un Midrash que dice que desde el principio de la creación del mundo nació el rey Mesías o el rey Mashiach. ¿Por qué? Porque él entró en la mente de Dios incluso antes de que el mundo fuese creado. O sea que no solamente las escrituras, sino que también lo que se conoce como el Talmud o algunos Midrash lo consideran de esa manera. Así que en esta teología, en la teología judía, existía así, tal y cual como lo describe Juan. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, tenemos un gran dilema cuando leemos con una mente helenística precisamente este capítulo, cuando se habla del verbo, que en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y luego más adelante se lee que y se encarnó el verbo. Entonces, para el que escribió el Evangelio de Juan no hay ningún tipo de problema porque ellos entendían este lenguaje. Mas sin embargo, cuando nosotros teniendo una mente no judía y con falta de conocimiento de la escritura, entonces inmediatamente pensamos que el verbo era otro ser y que ese verbo se encarnó en el caso de Yeshua. Lamentablemente los padres de la iglesia católica cristiana no eran ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sino que eran Platón, Sócrates, Aristóteles. Ellos habían sido formulados o habían sido instruidos dentro de estos pensamientos, y precisamente por esa razón ellos llegan a conclusiones equivocadas. El no tener, digamos, la mente judía, lamentablemente llegaron a este tipo de conclusiones. Tristemente, parece mentira, tristemente, lo que los conocidos de los padres de la iglesia llegaron a concluir en Nicea 300 años más tarde fue heredado por el protestantismo. Hoy en día todas las iglesias cristianas, no importa cómo las llames, no importa qué título tengan, eso es lo de menos. Cualquier iglesia protestante o católica, evangélica, cualquier iglesia cristiana,
ha heredado desafortunadamente esta doctrina. Sencilla y llanamente porque todas estas iglesias proceden de la madre. Ellas la heredan porque lo reciben de la madre. Yo le voy a decir algo con toda seguridad. El Vaticano no está preocupado de los cristianos. Hay gente que dice que el Papa se está preocupando porque hay una cantidad de iglesias cristianas que están creciendo enormemente en todo el mundo. Eso es una mentira. Él no está preocupado para nada de eso. Lo único que le preocupa a él y a todos los que están con él es que el mundo conozca verdaderamente la verdad. Para los católicos, los cristianos no son diferentes. Ellos le llaman hermanos apartados. Así de sencillo. Hoy en día hay suficiente información en internet para que usted permanezca en tinieblas. Usted permanece en tinieblas porque quiere. La Biblia dice, y este evangelio, no el evangelio de los cristianos. No, ese no. Ese ya está predicado hace mucho tiempo. Y este evangelio, refiriéndose a este que estamos oyendo ahora, se predicará en todo el mundo. ¿Y cómo se está predicando? A través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es una manada pequeña que lleva la verdad. Pero afortunadamente Dios está usando la tecnología para que el mensaje llegue a todo el mundo. Al paso de que tú toques el teléfono. A ese paso que tú toques el teléfono, allí encuentras la información. No tienes que ir a ningún lado. En ese teléfono que todo el mundo ahora tiene y que ya forma parte de la vida de la gente y que hay personas que no pueden vivir sin él, y gracias a Dios que yo estoy seguro que allá en el reino de los cielos yo creo que eso va a desaparecer. Sí, yo espero en Dios que eso suceda. Realmente yo tengo esa esperanza para ver si volvemos a la normalidad, hermano. Sí. Pero con ese teléfono que está allí, que usted lo tiene allí a su lado, usted toca la pantalla y usted se puede dar cuenta de que hay millones de personas que están oyendo este mensaje. El mensaje está llegando a todo el mundo. Se está cumpliendo la profecía y se predicará este evangelio del reino. No el evangelio que se ha predicado, de un evangelio donde las personas van a ser arrebatadas, van a ser llevadas al cielo y que Israel se va a quedar con todos los problemas en la tierra. No, el evangelio que predicó el Mesías y que predicaron sus discípulos, el evangelio del reino de Dios. Establecer las leyes de nuestros corazones y tener la esperanza de la venida del Mesías para establecer el gobierno milenial. Ese es el evangelio del reino. En otras palabras, lo que el Mesías no pudo hacer, el Mesías no pudo establecer el reino de los cielos. Entonces, cuando Él venga, lo va a establecer. Ese es el evangelio que hay que predicar, que el Mesías vendrá a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Afortunadamente, hermanos, como les explicaba, hoy en día, debido al cumplimiento de la profecía y debido al alcance de la información, muchos están preguntándose ¿por qué hay tantas incoherencias? Cuando yo estaba, digamos, dentro de la iglesia cristiana, yo me preguntaba muchas veces acerca de muchos versículos a los cuales no les encontraba una respuesta. Porque cuando tú vas a tus supervisores o tú vas al líder, sencillamente no te dan la respuesta que te convencen. La razón es sencilla, no la tienen. Ellos no tienen la respuesta para esa pregunta. Al punto de que muchos de ellos dicen, no, es sencillamente un misterio. Pero eso sí tiene una respuesta, solo que la desconocen. Todo eso que la gente encuentra como incoherencias es lo que ha motivado. Además, acompañado esto a lo que estamos hablando de que la tecnología ha crecido de una manera tremenda y que la información está allí en tu teléfono celular. Es lo que está haciendo que mucha gente se esté dando cuenta
de que estaba en el lugar equivocado. Aleluya. Están dándose cuenta de que estaban recibiendo una teología distinta, diferente a lo que enseñaron los discípulos de nuestro Santo Maestro. Se están dando cuenta que su raíz, que la fe de su raíz, hermano, no está en Roma. Amigo creyente cristiano, con todo el corazón te lo digo, yo estuve 18 años allá. Tu fe o la raíz de tu fe no es Jerusalén. La raíz de tu fe es Roma. Y tienes que salir de allí, como lo dice el libro de Apocalipsis. Sal de allí, pueblo mío. Aleluya. Hasta que tú no investigas verdaderamente, hasta que no estudias y profundizas y entiendes lo que estamos hablando en este momento, sencillamente tú no puedes salir de Roma, aunque estés ahora en cualquier iglesia llamada cristiana. Así que afortunadamente, como les explicaba, muchas personas ya están estudiando este mensaje que estamos dando y se están dando cuenta que su casa no es Roma, sino que su casa es Jerusalén. Se están dando cuenta que sus padres o los padres de su fe son Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, Yeshua, que son los discípulos, y que no son Agustín Hipona, Agustín, Martín, Arrios, los papas católicos, ni Martín Lutero, ni Calvino, ni todos ellos. Están conociendo la verdad. Aleluya. Hermanos, Dios, por ser un Dios de orden, regresando al tema de la preexistencia, Dios, por ser un Dios de orden, Él organiza todo, absolutamente todo en su mente, antes de formarlo. Por tanto, todo lo que va Él a traer a la creación, o todo lo que va a traer a que exista, ya existe en la mente de Él, ya preexiste en la mente de Él. Él no piensa como pensamos muchos de nosotros. Aleluya. Usted se da cuenta que muchas personas dicen que se quieren casar con una muchacha. Y van, y si el papá de la muchacha no le permite que se casen, porque el papá pues está mirando que esa persona no tiene, los medios económicos para sostenerla. Entonces él llega y se roba a la muchacha. Y como no tiene dónde vivir, ni está preparado, ni tiene una profesión, entonces él se la lleva para la casa de la mamá. Pero allá en la casa de la mamá comienzan a tener problemas con la suegra. Y cuando menos se da cuenta, la muchacha que tenía la casa, o que tenía su casa, y que su padre la quería y la amaba y la protegía, está esa muchacha tirada en la calle, porque ese no planificó las cosas. Ese sencillamente actuó por impulsos, se dejó llevar por sus impulsos. Pero Dios no crea las cosas así, mis hermanos. Dios es un Dios de orden. Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Entonces Dios ya tenía en su mente la necesidad de un Mesías. Y mucho más, Dios sabía que Él iba a tener un pueblo. Ya tenía en su mente el pueblo de Israel. Y como Él sabía todas estas cosas, y sabía que entre esa relación que Dios iba a tener con ese pueblo llamado Israel, iban a ser el Mesías, entonces Él crea todas las cosas sabiendo de antemano que un hombre llamado Yeshua iba a cumplir con la ley de acuerdo a como Él quería, y lo iba a titular el Mesías, y lo iba a colocar como cabeza de la raza humana,
y por ende, Él crea todas las cosas que nuestros ojos pueden ver. En otras palabras, este mundo que nosotros conocemos fue creado como una casa para ese Mesías que Dios tenía en la mente. Y no solamente eso, sino para aquellos que tienen la fe del Mesías. Si vemos las cosas desde este punto de vista, el Mesías es el motivo de la creación. Y eso más adelante lo vamos a leer. El Mesías, quiero que esté bien claro esto, es el motivo de la creación. Estos padres de la iglesia cristiana, como ya antes hemos nombrado, venían de fuentes paganas, eran de las escuelas del neoplatonismo, y esas fuerzas que predominaron para la época y que lograron ganar el liderazgo dentro de la iglesia cristiana y dentro del Imperio Romano, precisamente procedían del paganismo helenístico. Y esta es la razón por la cual, hermanos, terminan creando un personaje que no tiene nada que ver con el verdadero Yeshua histórico. Crearon un Jesucristo preexistente, no en la mente de Dios, sino físicamente. Ya para ellos, ¿verdad?, Jesús, como se le conoce en el mundo occidental, existía en el cielo, y lo que se conoce como su nacimiento, para ellos no es un nacimiento, es una encarnación. Y esto ha traído una cantidad de problemas que no tenemos tiempo para explicarlo. Vamos a quizás hacer notar algunos, pero esto fue lo que ellos crearon. El desconocimiento de este tipo de lenguaje y de este conocimiento teológico que tenían los judíos. El desconocer todo esto, hermanos, crearon un personaje distinto. Por eso este mensaje que estamos dando se titula La historia que está detrás de la historia. La verdad, lo que nos han enseñado, es una historia que es mentira. Y yo lo invito a que profundice y a que lea las Escrituras para que se dé cuenta que lo que estamos diciendo es cierto. Sabiamente Pablo, quien dirige su mensaje a los gentiles, aclara precisamente algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Él dice: aunque para muchos haya muchos dioses y muchos señores, para los judíos solo hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros estamos destinados, vamos a ser para Él, y un Señor o un Adón, Yeshua el Mashiach, por quien todas las cosas existen y por quien nosotros existimos. Lo que yo les estaba explicando anteriormente, el Mashiach es el motivo de la creación. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el motivo de que Dios haya creado esta casa maravillosa que conocemos, la tierra. Esto no fue creado por una explosión ni nada de eso, mis hermanos. Coja un poco de metales viejos, métalo en una lata y métale un traquitraque a eso, a ver si le va a salir un carro último modelo. Pensar que todo esto, hermano, que nosotros vemos tan maravillosamente creado, fue creado tan sencillamente de una explosión por la nada, es no tener un sentido común. Es no tener un sentido común. Es ser ignorante, es ser necio. Porque para crear un carro, hermano, se necesita un proceso, o un avión. Se requieren ingenieros, se requieren trabajadores de muchas cualidades. Se requieren máquinas, fábricas, se requieren diferentes compañías. Un avión no lo puede crear una sola compañía. Son muchas compañías trabajando juntos y luego entonces lo ensamblan. Y así también sucede con los carros y con muchas cosas que han sido creadas por los hombres.
Entonces, ¿cómo pretendemos pensar que el mundo fue creado de una explosión? No, el mundo fue creado porque Dios sabía que había un ser llamado Yeshua que iba a obedecer la ley y que había un pueblo que iban a desear tener esa misma fe del Mashiach, la fe de Abraham. Y por ende entonces Dios dijo, sí vale la pena hacer todo lo que yo voy a hacer. Él lo conoce todo desde el principio. Aleluya. Para los judíos, aunque el Mesías superó a todos sus antecesores, como Moisés, Sansón, David, porque realmente lo hizo, para los judíos, hermanos, Él no nació de otra forma diferente a estos. Él nació de la misma manera. Él nació como nació Moisés, nació como nació Sansón, nació como nació David. Fíjense que Gálatas, el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, no venido del cielo. Nacido de mujer. Aclarando esto. Y nacido bajo la ley, o sea que no procedía, no era un ser preexistente, ni tampoco venía del cielo. Él nació como nacieron los otros grandes salvadores del pueblo de Israel. Vamos a ver algunos otros ejemplos y cómo los discípulos miraban la preexistencia. Mira estas palabras del apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Yeshua el Mashiach, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Mashiach, gracia, paz a vosotros sean multiplicados. Y luego dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Adón el Mashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos de Yeshua el Mashiach, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Esto estaba reservado ya en los cielos, estaba reservado en la mente de Dios para aquellos que reciben la herencia. O sea, hermanos, Dios todo lo tenía preparado. ¿Dónde? En su mente. Israel, según este versículo, preexistía en la mente de Dios. Ya todo lo que todo lo que Israel estaba recibiendo estaba ya en el preconocimiento de Dios. Estaba reservado para ese pueblo. Aleluya. Ellos preexistían en la mente, no físicamente. Como también ya lo dijimos en Primera de Pedro, como ya lo leímos antes, acerca del el Cordero de Dios, que fue, ¿qué cosa? Predestinado antes de la fundación del mundo. Otros ejemplos. Mire lo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Si nosotros leemos este versículo con los lentes de la Iglesia Católica o Cristiana, vamos a llegar a la conclusión que Jeremías estaba en el cielo antes de que estuviese en el vientre de su madre. Pero sencillamente, hermanos, aquí se repite lo que estamos hablando. Él estaba en la mente del Creador. Pablo, hermanos, también pensaba de esta manera. Vamos a leer Romanos 8, 29 al 30. Cómo Pablo también consideraba la preexistencia. Porque a los que antes conoció, mire cómo está el verbo. ¿Está cómo? En pasado. Se está refiriendo a aquellos que tienen la fe del Mesías. Porque
a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también, ¿qué cosa? Justificó, y a los que justificó también glorificó. Ahora tóquese su cuerpo a ver si usted está glorificado. ¿Usted está glorificado como el Mesías? ¿No? Hasta ahora el Mesías es el único que está glorificado, que recibió el cuerpo de gloria. Pero para Pablo, ¿qué cosa? Ya es un hecho, ya sucedió, ya nosotros estamos glorificados. Eso está en el pensamiento judío. Y no solamente eso, no solamente que estamos glorificados, sino que estamos sentados juntamente con Él. Efesios 2:6 dice, y juntamente con el Mashiach nos resucitó. ¿Usted ha sido resucitado? Por supuesto que no, pero para Dios sí ha sido resucitado. Siempre y cuando usted guarde su palabra, usted ya en la mente de Dios está resucitado. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua el Mashiach. En otras palabras, usted delante de los ojos de Dios está sentado con el Mashiach gobernando en el milenio. Sin embargo, a usted le toca trabajar muy duro todavía acá. Como les expliqué antes, hermanos, el Mesías no es un experimento, estaba claramente en la mente de Dios. No solo eso, también fue el motivo de la creación. Él no fue quien creó las cosas, Él es el motivo de la creación. De igual manera que cuando unos padres van a tener un niño, ellos ¿qué hacen? Cogen el cuarto, lo pintan, compran la cuna, traen, qué sé yo, la mecedora, todas las cosas que se necesita para recibir esa criatura nueva que va a llegar a la casa. Pues cuando pueden los padres, ¿no? Por supuesto. Cuando tienen la posibilidad, de que es lo lógico. Lo que estamos hablando, cuando usted se va a casar, usted tiene que pensar cómo se va a casar. ¿Con qué cuenta para casarse? No para que vaya a llevar a la esposa allá debajo de un puente. Y también tiene que tener en cuenta de que en ese matrimonio van a nacer niños. Entonces usted tiene que también tener en mente de que usted necesita más adelante comprar un cuarto. Usted no va a vivir con el niño allí en su cama toda la vida, ¿no? Usted tiene que pensar que va a tener un cuarto, por eso le hace una cuna, por eso más adelante, después más adelante le compra una cama, en fin. Así que de la misma manera que el padre hace un cuarto y lo pinta y lo arregla y compra todas las cosas necesarias porque un niño va a nacer, así mismo Dios, hermanos, hizo todo este maravilloso universo porque Él iba a tener un niño. ¿Y sabe quién es la madre de ese niño? Israel. Yeshua es el fruto de una relación entre Dios e Israel. Y precisamente porque Dios sabía que iba a haber una nación, que le iba a dar un hijo, entonces Él decidió hacer lo que nosotros vemos. Esto explica Colosenses 1, del 15 al 20. Esta porción de la palabra que muchas personas se les hace difícil entender. Todo esto que acabamos de nosotros leer ahorita, cuando decimos que Él es el motivo de la creación, explica claramente lo que dice Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. O sea, Él es el motivo, Él es la razón. No fue creado por Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él estaba en la mente de Dios antes de que todas las cosas fueran creadas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia o la congregación. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él también, como Él es el Mashiach, reconciliar consigo las cosas, ¿verdad?, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
A través de la muerte del Mashiach se reconcilió, ¿qué cosa? El cielo y la tierra. Los seres humanos estaban apartados de Dios y el Mashiach es, digamos, la razón por la cual ahora nosotros tenemos entrada directa al trono celestial. Segunda de Corintios 5, 1 al 3 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre está, este tabernáculo se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos o desnudos. Pablo vuelve otra vez aquí a explicar que ya nosotros tenemos una nueva vestidura. Y lo dice en presente, ya tenemos. O sea, que así como el Mashiach fue glorificado, también nosotros estamos considerados en la mente de Dios y en la mente de Pablo que seremos glorificados. Ahora vamos entonces a explicar, y ya con esto concluimos, vamos a explicar lo que dice Juan 17:5. Porque hablamos al principio que uno de los motivos de esta enseñanza era precisamente aclarar este versículo. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Fijémonos que dice glorifícame. No dice devuélveme la gloria. Y esto es bien importante. Él está diciendo a Dios que lo glorifique, no le está pidiendo que le devuelva la gloria. Si él estaba con el Padre en el cielo, la palabra correcta sería devuélveme la gloria o restáurame la gloria. Pero dice glorifícame. Aleluya. En otras palabras, él lo que le estaba diciendo, o esa oración, sencillamente lo que estaba diciendo es: lo que ya tú habías preparado para mí, ¿verdad? Lo que tú tenías en tu mente, entonces envuélveme en ella, hazla realidad. Si yo soy el motivo de la creación, si yo voy a tener un cuerpo glorificado, si yo voy a estar contigo para la eternidad, entonces glorifícame en eso. Dame esa gloria. Eso es lo que le estaba diciendo el Mesías. No le estaba diciendo para nada devuélveme lo que yo perdí. Esto explica, hermanos, esto que está acá explica Filipenses 2, del 5 al 11. Él en ningún momento, hermanos, era Dios en la tierra. Él era el representante de Dios. Y debido a que él no toma en cuenta el tener el título, el estar en la posición de Dios en la tierra, entonces Dios precisamente lo glorifica a él y le entrega el nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doblen las rodillas y toda lengua confiese que él es el Adoni, el Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces, vemos claramente que lo que él está pidiendo es sencillamente lo que Dios le había prometido a él, no lo que él tenía antes, sino lo que Dios tenía en la mente para él. Es más, le voy a decir algo, no solamente al Mesías, porque si usted continúa leyendo allí en Juan 17, 22, 23, mire lo que dice: la gloria que me diste, ¿cuándo me la diste? Estaba en la mente de Dios. Yo se las he dado, ¿a quién? A los discípulos, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Así que esa gloria que él está reclamando al Padre, que le está diciendo, eso que tú tienes prometido para mí, entrégamelo. Y no solamente me lo vas a entregar a mí, sino que también se lo vas a entregar a estos que están aquí.
que son mis discípulos. Esa es la oración intercesora de Él. Que eso ya nosotros lo leímos en Romanos 8, cuando dice: a los que antes conoció, también, ¿qué cosa? Los glorificó. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también, ¿qué cosa? Los glorificó. Entonces, esta oración que está aquí, no nos podemos quedar con Juan 17:5, tenemos que venir acá. Esa gloria que Él está reclamando se le iba a dar a los discípulos. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a concluir hasta aquí. Vamos a concluir con esto. ¿Qué es preexistir en la mente judía? Preexistir en la mente judía es sencillamente existir en la mente de Dios. Existir en la mente del Todopoderoso. Existir en el que habita. Existir en la mente de aquel que es el eterno presente. Eso es ser preexistente en la mente judía. Lamentablemente, en la mente no judía, preexistir es existir en un estado físico antes de traerlo a la existencia. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos decir que el Mesías sí preexistía, pero no físicamente, sino en ese proyecto. Y ese proyecto maravilloso, que es, digamos, el proyecto magno del arquitecto del universo, ese proyecto se hizo carne. Ese proyecto se llevó a cabo y se realizó tal y cual como Dios quería que se realizara. Esto también explica lo que dice Juan 1:1. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel pensamiento de Dios se realizó, se cristalizó, se hizo carne. Amén. Bendiciones. Shalom, mis hermanos.